Hola a todos, bienvenidos a Nopales el Arte, un podcast donde veremos en esta cápsula mitos y leyendas del dibujo. Yo soy Axel y me voy a dirigir con Antonio Pons, que es un artista y también alumno y amigo que prácticamente su especialidad va para storyboard, le interesa mucho lo que son historias y crear productos que con sus historias hagan algo nuevo y no algo que ya hayamos visto antes. Y dentro de su punto de vista y el mío, pues vamos a platicar de lo que viene siendo dibujo, arte y por supuesto las carreras que dependen de estas dos principales disciplinas. Hola Antonio, ¿cómo estás? No, todo muy bien. ¿Y tú? Cuéntanos un poco de ti, Antonio. Pues, ¿qué te puedo decir? Estudié en el TEC, la, Perfecto. la carrera de arte de animación digital, dibujo digital. Y pues aquí andamos trabajándole para terminar el portafolio y poder entrar en la industria. Me parece un buen plan. Y aprovechando de que ya estudiaste en el TEC, quiere decir que ya te graduaste, ya llevaste tus años, hiciste algo en relación, estás haciendo algo en relación ahorita con lo que tienes de tu carrera o estás siguiendo en preparación. Cuéntanos cómo fue tu graduación un poquito y si te sientes contento con lo que sabías de la industria o si quieres saber todavía más cosas. No, sí siento que todavía me falta aprender mucho. Siento que, o sea, no voy a decir que el TEC fue una mala universidad, simplemente le falta todavía evolucionar en el área del arte. Hay ciertas cosas que siento que no fueron apropiadas o siento que fue muy amplio todo y no se enfocaron en nada en específico. Y al parecer eso es algo que la industria no busca. Ellos quieren que tú tengas una especialización en un área donde tú piensas ejercer. Claro, claro. Esta industria a la que a ti te gustaría meterte, Antonio, ¿cuál sería? ¿A qué te refieres así? Bueno, me dices que en la industria te piden que seas más especializado. ¿A qué industria hablas? ¿Como arte en general o te gustaría irte a una industria más, más No, propia tuya? sí, como habías dicho, lo que más me agrada es storyboards. O sea, sí me gusta mucho la idea de entrar en una empresa así al inicio, si es posible, así grande como dice, que me abra puertas para otras empresas, pero sí me gustaría como que ya terminar en uno más pequeño. Ya, 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 ya. Entonces, sí te gustaría ejercer arte en una industria que esté más enfocada en entretenimiento y bien siendo tú más aplicado a la especialidad de storyboard, quiere decir que sí te interesan productos que tengan una narrativa más cinemática, llámese videojuego, animación, Claro. cine o televisión. Ujú. Perfecto. Bien, Antonio, pues vamos a platicar un poquito de cómo lograr esas metas y cuáles son tus dudas ahorita que tienes con la parte de lo que viene siendo la carrera y qué es lo que te opinas. Um, Algo que sí es muy personal para mí, que siempre he tenido la duda, y la he tenido por mucho tiempo, incluso en este proceso que ando de crecimiento en el arte, que es si el dibujo es algo como que para todo el mundo, o sea, si es un talento o una habilidad que todo el mundo puede adquirir o desarrollar. Ya, ya. El dibujo viene siendo una habilidad básica para todo el humano para comunicarse, que es literalmente como nosotros aprendemos a dibujar, que al principio lo vemos como garabatos, y creo que todos como niños hicimos dibujos de algún formato y de ahí fuimos digiriendo el dibujo y comprendiéndolo en un estado más técnico, que en algunos se convirtió en escritura y en otros ya se convirtió en una expresión mucho más artística, que ya es dibujar algo más que sean letras o símbolos. Entonces, dibujo creo que puede ser para todos, es una expresión que se me hace muy humana, pero no creo que la habilidad del dibujo sea lo más importante si lo que quieres es aprender dibujo como algo profesional, como una herramienta de expresión. Creo que si tú quieres aprender dibujo, lo más importante, más allá si tienes o no facilidad para hacerlo, es si te gusta. Y ahí es donde debería ser la primera pregunta antes de saber si eres bueno o no, es ¿te gusta o no te gusta el dibujo? ¿Sí? Una vez que ya decides que te gusta el dibujo,
La facilidad de dibujar las cosas va a responderse con el tipo de educación o formación por la que te quieras llevar. Usualmente lo que hacemos en casi todos los formatos de educación es que buscamos quiénes son los que tienen más renombre o quiénes son las mejores marcas que puedan representar eso y tratamos de o ser parte de esa marca o de ese grupo o apropiarnos de ese estilo de marca. Ahí es donde creo que puede estar el primer problema en dibujo, pero si quieres seguimos con tus preguntas y de ahí vamos viendo cuál sería la mejor estrategia para si quieres aprender a dibujo, siendo lo más importante primero que te guste y ya de ahí se parte. No, o sea, eso sí se me hace que es, no solo, o sea, aplica no solamente para el dibujo, sino para cualquier área. O Sí, sea, no creo que sea posible, incluso algo técnico como la ingeniería civil, por ejemplo, hacer eso cuando no te gusta. Me imagino debe ser extremadamente muy tedioso, principalmente ya que es algo que no tiene mucha creatividad en sí ya de por medio. pues te puede gustar en cuanto a que vamos a ponerlo como esto, ¿no? Es como a la gente que le gusta comer, pero no sería un chef, ¿no? Ujú. Eh, Creo que te guste, es que te gusta el proceso, como lo acabas de hablar como ingeniería. Si tú agarras una carrera, por ejemplo, si tú dices, a mí me gusta el videojuego y por eso voy a estudiar dibujo para videojuego o animación, pues no es lo mismo, ¿no? Una cosa es que te guste jugar y otra cosa es que te guste crear una parte de ese proceso. Claro, eso sí. Una parte puede ser que te guste, por ejemplo, ver mucha pintura o te guste mucho el arte o seas una persona que analice mucho a los dibujantes y a los pintores y los colores y otra cosa es que realmente te guste hacerlo, ¿no? Entonces, la pasión va más dirigida y creo que aquí eso es lo que no quedó claro hacia si te gusta o no crear ese proceso. Y para eso, pues tienes que pasar por un proceso de aprendizaje de cómo se hace el proceso. Creo que ahí es donde ayuda la profesión a no entrar primero o directamente a la carrera, digamos nuevamente, si a mí me gusta cocinar y no sé si quiero ser un cocinero profesional, pues no me metería luego a una escuela de chefs, ¿no? Porque pues primero quiero ver si me gusta cocinar. Ujú. Entonces investigaría primero con alguien que sepa cocinar bien y que me guste su cocina si me puede enseñar, que es como usualmente empezamos a investigar cocina por algunos, ¿no? Que investigamos con la mamá o con la abuela o con la tía o con el tío o con el hermano o con la hermana, qué sé yo, o con el amigo. Y Ujú. entonces haces como tus pininos. Y de ahí empiezas a ver si el proceso te gusta. Y poco a poco ahí vas como agarrando tu formación hacia lo que quieres ir. Si tú fueras una persona que te gusta el baile, pues sería muy difícil que luego te metan a una escuela de ballet y digas, no, pues esto está súper técnico, puede que no sea yo para esto, ¿no? O si te gusta correr y te meten luego a una cancha de fútbol y pues córrela con la pelota, ¿no? Entonces, creo que el proceso tiene que empezar desde pequeño y si no empezó desde pequeño, tienes que empezar primero con cursos que vayan al nivel en el que estás tú, que no estés compitiendo con nadie más, ni siquiera con una calificación, que creo que competir con una calificación cuando apenas empiezas a hacer algo no es bueno, y de ahí empezar a ver si el proceso es lo tuyo. Y si el proceso no es lo tuyo, tienes que investigar tal vez con dos o tres escuelas o maestros y separados para ver si tal vez fue el maestro o fuiste tú, ¿no? Porque a veces no sabemos quién fue. Ok. Y a eso me refiero a que tengas una realidad sobre si eso es para lo que quieres dedicar la mayor parte del tiempo de tu vida, porque ese es arte toma la mayor parte del tiempo de tu vida en el proceso, porque eso es lo que hace arte y tal vez otras carreras hacen lo mismo, pero yo consciente de arte sé que arte toma la mayor parte de mi tiempo de vida y ahí es donde necesito saber si realmente le quiero dedicar ese tiempo de mi vida o si no, no es para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo yo a madurar si realmente es pasión por dibujo o me gusta ver dibujos o me gusta ver caricaturas o me gusta ver videojuegos o me gusta ver películas, que serían cosas distintas. Ok. Ya que tú mencionas eso, de que hay personas que empiezan a hacer esto desde ya muy pequeños, yo considero que esas personas no es que tienen una ventaja de por sí, pero sí considero que la creatividad y todo eso se va desarrollando mientras más tiempo uno le ha puesto a eso, el dibujo o cualquier cosa que necesite de la creatividad.
En mi caso personal, que empecé a dibujar Ajá. ya como adulto, 20, 21 años, esos años que no le dediqué para el dibujo, ¿sí crees que es posible desarrollar esa habilidad de ser creativo? Sí, sí, ser creativo es algo que tenemos todos los humanos, pero no lo desarrollamos conscientemente. Okay. Desde que tú empiezas con la creatividad es desde que tú tienes curiosidad por algo. Digamos que el principio de la creatividad es la curiosidad. Okay. Si tú pierdes curiosidad, pierdes creatividad. Es una va con la otra. Entonces, usualmente los artistas o el perfil de un artista pensamos que es creativo porque son curiosos, ¿no? Entonces, que nuevamente entra eso muy bien en un perfil de una persona que le gusta ver muchas películas, es porque es curiosa, o una persona que le gusta ver mucho tipo de videojuegos o jugar mucho tipo de videojuegos, es porque es curioso, o le gusta leer muchos tipos de libros, pues porque es curioso. Entonces, todos esos perfiles usualmente van con el artista, de que o le gusta ver películas, o le gusta leer libros, o le gusta jugar videojuegos, simplemente por eso, ¿no? Por lo que decimos, porque tiene una curiosidad innata y no se sacía rápidamente con lo que le dice la sociedad o con lo que tiene a su alrededor y necesita muchos medios de entretenimiento y entre ellos entra la literatura, porque no nada más es el cine o los videojuegos o la televisión, entre esos entra la literatura y por supuesto ya ahora la cultura pop que tenemos en internet, que son como medios variados, y todo eso va despertando tu curiosidad, pero si tu curiosidad es saciada con el producto de alguien más, digamos que eres, no sé, fan de algo, y ya con eso, si tú hicieras eso al 100%, como por ejemplo, no, yo creo que si hiciera una princesita o una película de princesas y príncipes y reinas y reyes y hadas en Disney, ya con eso sería lo mismo para mí que el mejor producto del mundo. Pues tal vez lo único que quiero hacer es repetir el producto que ya existe y hacer mi propia versión. Entonces mi curiosidad tal vez no es tan grande, es más mi pasión por repetir que mi pasión por crear. Y ahí es donde entra la creatividad o el nivel de tu creatividad. Y creo que esa es una de las cosas que no nos preguntamos mucho porque la sociedad y el sistema educativo lo que hace comúnmente es que reprime tu curiosidad, te dice repite el patrón y hazlo hasta morir, ¿no? Y ahí es donde un sistema educativo que quieres que un artista sea creativo va a tener que permitir, número uno, que sacíes tu curiosidad, darte herramientas para que sigas investigando y darte retos para que a tu nivel de las herramientas que tienes puedas seguir creciendo. Pero si yo nada más de repente te lanzo así como el reto de hagamos una película tú y yo juntos o hagamos un cuento de niños tú y yo juntos, pues te estoy dando un reto que puede que sea interesante al principio porque destapa tu curiosidad, pero no te di las herramientas y eso puede que, lejos de hacerte más creativo, mata tu creatividad. O lejos de hacerte más curioso, te haces pesimista de poder ser curioso sobre el tema y piensas que no sirves para eso. Entonces creo que la creatividad sí se puede enseñar, pero creo que es un proceso que un sistema educativo muy específico tiene que dar si queremos seguir levantando la creatividad y la curiosidad en las personas. Entonces, ¿tú definirías que la diferencia entre un artista que se destaca, o sea, que sea diferente, como por ejemplo Hayao Miyazaki, es esa creatividad, o sea, que pueda generar ideas nuevas o ideas auténticas? Sí, creo que una persona como por ejemplo que mencionas Hayao Miyazaki, él menciona, ¿no? En algunos de sus blogs o en algunas de sus entrevistas que él se equivocó de carrera, ¿no? Porque él primero estaba como activista y él quería ser, aparte del legado de ser ingeniero de aeronáutica, como lo fue su papá, y él tenía como otras pasiones y todas esas pasiones realmente no saciaron su curiosidad hasta que Arte lo puso en reto realmente, ¿no? A hacer las cosas. Y Arte se convirtió como en ese lugar seguro donde él pudo saciar todas esas curiosidades que él tenía de si podemos mejorar la sociedad, si la ingeniería de los aviones estaba destinada a ser un arma de guerra todo el tiempo o podía ser un arma de libertad, o un ingenio de libertad. Entonces tenía tantas cosas que él tenía que decir que arte y cine, siendo más específico, fue el mejor lugar donde él pudo saciar esa curiosidad y poner su creatividad a trabajar. Entonces, no todos los artistas tienen que enseñar en el mismo lugar, no todos tienen que ser cineastas o no todos tienen que ser artistas de cómic
o no todos tienen que ser escritores, ¿no? Creo que cada artista tiene que hallar el medio si tiene esa creatividad y esa curiosidad que sigue creciendo y creciendo, pero tiene que ser un conjunto de varias cosas que te interesen. Pero si nada más, como te digo, te interesa una sola cosa, como te digo, hacer una película para Disney, creo que ahí está muy limitada ya tu curiosidad. Y en caso de que yo ya tenga esa inspiración de, bueno, ya, y la motivación también de que, bueno, ya le voy a dar el 100% al dibujo y voy a hacer lo mejor que pueda para convertirme en alguien creativo y con las herramientas para hacerlo. ¿Qué consejos me dieras a mí si estuviera empezando ahora en ese camino? Si fueras empezando, número uno sería que realmente enfoques que tus retos de dibujo, tus retos que los que vas a hacer, estén enfocados al nivel con el que inicias, que no trates de comparar tu trabajo con algún profesional, porque no sabemos si el profesional que tú dices, o que la gente, o que la sociedad, o que la industria dice que es profesional, tiene el camino que tú quieres tener. Entonces, lo más importante en la industria de arte es la calidad de tu creatividad. Y para subir esa calidad de tu creatividad tienes que empezar con un sistema educativo que siga haciendo poco a poco contigo lo que harías si no hubiera otro artista en el mundo, seguir creciendo. Y para eso necesitas dibujar con retos, no voy a decir controlados, pero sí con paciencia hacia llevarte a una meta cada vez más grande. Y ahí es donde creo que en dibujo a veces nos vemos un poquito sobreestimados, porque dices, ves un libro de dibujo y un libro dice dibujo de anatomía, ¿no? Y dices, uy, bueno, entonces tengo que ser un maestro de anatomía. Después otro libro dice, pinta como los maestros, ¿no? Y después ves ahí como las megas pinturas, ¿no? Dices, uy, ahora tengo que pintar como estos maestros. Después otro libro dice, haz perspectiva y arquitectura fácil, ¿no? Y dices, uy, ahora tengo que hacer esto. Y después ves otro y dice, criaturas fantásticas y cómo hacerlas, ¿no? Y entonces empiezas a ver aquí dragones y serpientes y escorpiones gigantes, ¿no? Y dices, no, bueno, de aquí a que termine haciendo eso. Y entonces ves un montón de cosas que son realmente resúmenes de algo a lo que a una persona le gustó especializarse. Tal vez a alguien le gustó especializarse en estudiar anatomía, o a alguien le gustó especializarse en realizar criaturas, o a alguien le gustó especializarse en hacer personajes y diseños de vestuario, o a alguien le gustó especializarse en pintar escenas de tipo películas. Y tú estás viendo puros libros de especialidades y empiezas a tratar de comprender cómo copiar eso. Y ahí es donde creo que está la falla en general para muchos de los artistas que iniciamos. No tenemos que ver el producto final, sino tenemos que empezar a ver nuestro inicio y un inicio que te lleve a ser creativo, que sigas creando desde el inicio, no que estés como técnico, técnico, técnico y al final de lo técnico te permita crear. No, tienes que ser técnico y crear, ser como a lo que yo le llamo diseño integral. Eso sería mi respuesta más importante para un artista, que busque un sistema educativo que lo inspire, lo rete y al mismo tiempo lo siga siendo creativo. Si esas tres cosas están sucediendo, es un buen inicio. Okay. Y ya que esa carrera es tan, ¿cuál sería la palabra? Demandante. ¿Tú la consideras que valga la pena? O sea, que es algo que tenga futuro. O sea, que pasen los años, igual la gente va a necesitar de alguien con mi carrera. Sí, yo creo que las carreras que son creativas son carreras que jamás van a pasar de moda, porque la tecnología no las puede comer, no las puede suplir. Las carreras que son técnicas, incluyendo el arte puede ser técnico, ahí es donde se puede suplir, o tal vez uno de los procesos. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, voy a hacer la escultura de un dibujo, puede que la creación de la escultura la pueda suplir un programa, pero el diseño de ese dibujo, no. Puede que si el dibujo es realista, entonces sí me lo va a suplir un programa, porque es técnico el haber llegado a la perspectiva y el volumen y la proporción perfecta que estoy viendo en la fotografía. Puede que ahí sí sea suplido. Entonces, creo que dibujo puede ser completamente una carrera del futuro, porque vamos a ver que la creatividad es una razón humana, que la máquina
o una inteligencia artificial no puede apropiarse, pero las partes técnicas que pueden ser las que ponen en reto más al dibujante creativo, esas sí pueden ser suplidas, ¿no? Entonces, a veces yo hago bromas y digo, bueno, si hay una computadora que cuando la toques empieza a crear todo lo que tienes pensado, ¿qué es lo más importante? ¿El programa o lo que estás pensando, no? Pues va a ser lo que estás pensando. Y Claro. ahí es donde tenemos que tener en cuenta que si tú no tienes nada que pensar, ¿para qué quieres una tecnología tan avanzada? Los artistas tienen que tener la suficiente creatividad como para pensar cosas más allá de lo que ya hemos visto para que siga creciendo la dinámica de cómo una cultura avanza, porque arte y cultura son de las primeras formas en la que una cultura se impulsa, porque nos da ideas de cómo podemos seguir adelante. Ujú. Y cuando esta arte cultura no crece, pues literalmente la cultura no crece. Entonces creo que ya estamos empezando a ver que estamos muy varados culturalmente porque parecemos como repetidora de cassette. Nada más agarramos y como DJs volvemos a grabar la misma canción y la ponemos con una nueva tonada, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos perdiendo mucho y un programa va a poder, por supuesto, que desarrollar la misma fórmula de copiar lo que ya está hecho y reciclarlo y volverlo a hacer de nuevo. Y ahí sí puede ser completamente suplido. Pero un artista que está creando, no, jamás vas a ser suplido por nada. Ok. Entonces, ¿por qué es una carrera del futuro? Porque no hay un sistema que pueda quitarte el trabajo. Pero si te haces alguien repetidor de algo que ya existe, sí, no sería una carrera del futuro. ¿Qué? Ahora que andas mencionando eso, que es algo como que se categoriza a muchos artistas que simplemente repiten cosas. ¿Qué forma tú ves para distinguir a los artistas aparte de su especialización? O sea, como que, ¿qué tipo de artistas hay en el dibujo? Usualmente tenemos tres tipos de artistas. Eh, los categorizo yo más por talentos. Y aquí es donde esos talentos, todos ellos son útiles, todos los talentos son buenos, no es como que un talento es mejor que el otro, pero cada uno de estos talentos, que ahorita te los pongo los tres, te los explico, nos va a decir sobre qué tipo de formación te puede convenir más empezar. El primero es el talento técnico, como aquellos que dibujan y pintan con una clara idea en lo que los rodea. Su mente está como súper preparada para aprender cómo usar la realidad y después plasmarla en dibujo y arte visual. Usualmente vemos artistas que les gusta fotografía, caen en esto, en talentos técnicos. Vemos artistas que les encanta, obviamente, influenciarse de todo lo que está en su alrededor. Esos son los artistas que son más técnicos porque su observación es lo que más importa en su apreciación del arte. Después tenemos los talentos creativos. Son artistas que dibujo no es como su única forma de expresarse, tienen como 48 otras formas de expresar su arte. Lo que sienten y su imaginación es como una combinación de esas dos cosas, de yo siento, yo me imagino que así son las cosas. Y eso es lo que más les gusta, eso es lo que los inspira, sus emociones y lo que imaginan. Y la realidad como que realmente o no les gusta o los hace sentir incómodos. Entonces no digo que vivan en un mundo fantástico, pero simplemente no son artistas que les guste inspirarse de la realidad, sino se inspiran más de sentimientos y cosas abstractas. Ese es el tipo de talento creativo. Y después nos vamos con los últimos, que son los de talento ingenioso. Y estos artistas son digamos, son los más difíciles de encontrar porque tienen que combinar que son perfeccionistas con técnica, buscan ser súper perfectos con sus técnicas y al mismo tiempo lo hacen solamente para poder en reto su imaginación, más allá que su intelecto. Entonces tienen un gran intelecto, son intelectualmente hábiles, como más que otros dos grupos. No que los demás no pueden ser intelectuales, pueden ser tal vez igual de intelectuales, pero su intelecto para ellos no es tan importante como su imaginación. Entonces son como estos pequeños genios artistas que conocemos en pocas ocasiones y su inteligencia es como rebasada por su imaginación. Buscan perfeccionar sus técnicas para expresar con mayor libertad su constante imaginación que evoluciona con su formación creativa. Entonces, buscan una formación constantemente, están siempre como buscando cómo ser mejores para expresar mejor su imaginación. Y estos son como los famosos artistas que cambian un poco la forma en la que vemos el arte.
porque usualmente tienen una visión distinta, pero son creativos, no son repetidores. Y ahí es donde es una combinación, te digo, como un matrimonio entre el creativo y el técnico. Pero los tres son completamente válidos, los tres son completamente buenos artistas, pero no les podemos enseñar igual, tienen que llevar una formación distinta. Y es difícil encontrar un sistema educativo para esos tres artistas en un solo lugar. Ok, ¿y cómo yo puedo entonces distinguir? O sea, si yo todavía no tengo la experiencia como artista para saber cuál de esas soy yo, ¿cómo yo puedo saber entonces? ¿Cómo estás en cada una? Sí, Ah, ¿cómo sé si yo estoy en la universidad o con el maestro que me pueda dar lo que necesito si todavía no sé cuál de esos soy yo? pues lo primero sería que en dibujo tienes que saber cuáles son tus dificultades y cuáles son tus fortalezas. Si en dibujo no empiezas tú a reconocer esas facilidades con tu maestro desde el principio, porque no estás abordando como el inicio, ahí es donde vas a empezar a ver que la escuela tal vez no es la ideal, porque estás agarrando en general todo, ¿no? El dibujo no puede empezar en general, empieza por etapas, es como una casa. Empiezas con el buscar el terreno, después de buscar el terreno es aplanarlo y después empezar ahí a hacer los cimientos. Pero si tú empiezas a buscar una casa, entrando a la casa y viendo, pues esta casa en la que acabo de entrar la voy a copiar y la voy a poner en el otro lugar, pues no, nunca la vas a hacer. Estás viendo algo construido que no lo vas a poder copiar y poner en el otro lugar que tú quieras ponerlo. Entonces, dibujo usualmente así es como va a empezar. Empieza como un proceso en educación, donde te van a llevar poco a poco el sistema, retando ya sea tu parte técnica, tu parte creativa o tu parte ingeniosa desde el inicio. Si eso no está sucediendo, si tú te sientes aburrido desde el principio, pueden ser dos cosas. Una, o tienes una mala actitud contra el sistema educativo o en este caso la persona o el sistema educativo que esté dando este formato no lo está dando bien. Entonces, Sí. sucede de las dos cosas, ¿no? Siempre tenemos los artistas que usualmente dicen ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, son los técnicos. Los artistas que dicen no entiendo nada, son más que nada los creativos. Y los artistas que están así como quiero más, quiero más, quiero más, usualmente son los ingeniosos. Entonces, si tú te metes en el papel de usualmente de ya lo sé, creo que estás más en el parte técnica y necesitas buscar un maestro que te rete cañón en la parte creativa, porque es ahí donde más te fallan las cosas. Si tú eres un artista que estás enfocado en que no sirves para nada, que es supuestamente los creativos, lo que necesitas es alguien que precisamente te dé una disciplina para que enfoques y hagas algo con toda esa creatividad que traes, que no sabes cómo bajarla. Y a los que son ingeniosos, necesitas alguien que te dé disciplina y creatividad en ambas cosas para que las pongas a trabajar en un formato que tenga sentido. Sí. Y otra preguntita, así que siempre he tenido como que una duda. Dale. Es que me he dado cuenta que este es un proceso largo. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, días, meses, por ejemplo, hay que dedicarle al dibujo para empezar a ver un tipo de progreso? Pues mira, está siempre el formato de que decimos que ocupas más o menos el de 10,000 horas para saber si algo le vas a dedicar bien tu tiempo a eso, ¿no? Creo que realmente vale más calidad que cantidad, porque si tú te sientas todo el santo día, pero no hiciste más que 4 rayas y no te gustaron, después pistaste un cubo y no te gustó, no le diste tiempo de calidad, ¿no? Entonces, creo que estar sentado y hacerlo no es lo mismo que estar instruido con herramientas, llevarlas a un reto, convertirlas en un proyecto, terminar ese proyecto y después cambiar de proyecto. Creo que eso es lo que más nos debe de importar en el tiempo que le inviertes en dibujo. Empezar y comenzar proyectos, terminar proyectos y empezar uno nuevo. Si tú no puedes empezar y comenzar proyectos que te suban para el siguiente proyecto con mayor reto, entonces estás desperdiciando tiempo, ¿no? Entonces digamos que tú agarras y dices, ay, pues voy a dibujar un ojo y de aquí después le voy a poner pestañas y mañana lo coloreo. Pues tu proyecto fue hacer un ojo con colores. ¿Ese proyecto te sirvió para hacer después un proyecto más difícil o vas a seguir haciendo ojos todo tu santo día? ¿No? O dices, bueno, pues de ojos ya voy a empezar a hacerle cabello y después ya voy a hacerlo con una
una chica así bonita, ¿no? Y dices, sí, ya después voy a empezar a hacer retratos de la familia y de gente que me gusta. Y dices, bueno, pero todo eso, ¿a dónde te llegó? ¿Los haces mejor? ¿O nada más los haces más a color? ¿O nada más les pones mejores tonos? ¿O ya nada más los cambiaste de papel? ¿O ahora los vas a hacer en plumón? Si ese es el proceso, no estás mejorando. Tu proceso tiene que ser que los proyectos cada vez son con más retos y más creativos. Si eso lo estás logrando, entonces estás avanzando, ¿no? Sin importar cuánto tiempo le estés dedicando. Pero si tu tiempo es 2 horas o 9 horas y sigues haciendo lo mismo en un mes, o muy parecido, o terminas copiando porque te desesperaste de pensar por ti solo, entonces no estás creciendo. Y hablando de eso, de los retos y del crecimiento, ¿cómo te formulo esa pregunta? ¿Tú consideras, al menos en el ámbito del dibujo, que es necesario tener a un maestro particular? ¿O tú crees que el conocimiento general que aplican en las universidades, o quizá la palabra no es general, pero el hecho de que una persona esté dando clases a 30 estudiantes, que no puede ser tan particular como alguien individual, ¿crees que eso es suficiente? O sea, ese conocimiento que uno aprende en ese ambiente. Es difícil que un conocimiento general sirva porque es general. Llámese para a donde lo quieras llevar, ¿no? Creo que hay conocimientos técnicos que se pueden hacer generales, pero como dije, arte no puede ser un conocimiento técnico. Puedes tener habilidades técnicas y crecer en tus habilidades técnicas con las herramientas que se te van a dar en una formación, pero no pueden ser clases técnicas, las clases de arte, porque entonces se convierten en una clase de copia la técnica y después investiga cómo la haces creativa, ¿no? Entonces creo que las clases tienen que ser enfocadas en tener las dos cosas, tienen que ser técnicas las clases y tienen que ser creativas las clases. Si las clases son técnicas y creativas y logran que creas un proyecto y crezcas de ese proyecto, la clase está enfocada bien. Pero si la clase se convierte en hace una técnica, termina un proyecto y después de que termines ese proyecto no entendiste nada, o no lo sabes repetir, o no puedes repetirlo, o nada más puedes repetir lo que te dieron en esa clase y no puedes hacer otra cosa, entonces realmente no creciste como artista, ¿no? Y creo que ahí es donde caen las clases en común de grupo. Las clases en común de grupo se convierten en fórmulas que puedas repetir. Es así como pongan un huevo en el sartén, después vamos a poner una tortilla, después le echamos la salsa comprada en Tetra Pak y ya listo, ya tienes una salsa con huevo y una tortilla frita y ya todos saben hacer desayuno. Felicidades, ¿no? Y después te vas a la cocina y dices, ay, ¿por qué no haces unos frijolitos? Y tú, ay, ¿no se te antoja un huevo con tortilla y salsa? Ah, bueno, pues ahí está el tomate. Ah, no, pero no tienes Tetra Pak. Entonces tampoco sabes hacer salsa. Entonces, si me explico, no aprendiste nada. Entonces lo pongo con cocina porque es un evento que usualmente lo comparamos con gran facilidad porque todos comemos, pero usualmente las clases tienen que convertirse en un proceso que tú entiendas cómo hacerlo, que es a lo que le llamamos hoy en día el masterclass. El masterclass es donde un maestro se supone que domina lo que está enseñando, que eso sería lo principal para un maestro, sepan que si dominan o no dominan lo que están enseñando, te puede enseñar su proceso para que lo puedas seguir adelante, y eso sería un estilo de masterclass. Y el otro tipo de clase, que es la individual, pues que es más como un tipo asesoría, ese tipo de clase sirve si tienes un proyecto de vida con el que quieres seguir adelante o sortir adelante. Si no tienes un proyecto de vida, tal vez un maestro profesional personal te va a servir hasta cierto punto porque no le vas a sacar provecho porque no tienes ningún proyecto fuerte que sacar. Okay. Entonces, creo que las clases grupales funcionan si todavía no tienes nuevamente sentido o orientación de qué quieres hacer con tu vida, pero si ya quieres hacerlo, las cosas profesionales, no, una clase de grupo no te va a servir si quieres hacer un profesional, ahí sí no creo que suceda eso. Y creo que sí necesitas a un maestro o un guía que sepa cómo resolver y ponerte en reto tu proceso para sacar tu proyecto adelante, si eso es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Si no es así, lo único que vas a hacer es, como digo, es darle vueltas a la misma fórmula que ya conoces. Y si tu fórmula no la sabes tú cambiar, mucho menos un grupo te lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que sí ocupas un maestro si quieres subir tu fórmula y cambiarla, ¿no? Okay.
Y algo, una pregunta que sí tengo, que es algo que siempre he discutido con amigos y gente que está igual con ganas de aprender con el dibujo. Ahora que tú mencionas eso del maestro, ¿es algo que sí es 100% relevante o simplemente con videos que yo vea en YouTube o con clases que yo compre con alguien que dé un masterclass, pero que no tenga una interacción personal conmigo? ¿Eso es suficiente o sí necesito esa interacción, ese feedback? Pues mira, si uno no tiene una interacción personal, el arte se convierte en algo muy subjetivo, no es objetivo. El arte tiene que ser algo objetivo porque tú cuando estás vendiendo tu idea, no pongámonos tu portafolio, tu especialidad, cuando tú estás vendiendo una idea al público, quieres saber si alcanzó la meta que tenías tú impuesta para que esa idea funcionara. Y si tú tomas una clase nuevamente va a ser una clase general que a todo mundo le sirva. Y usualmente es un conocimiento técnico, pero no es un conocimiento creativo. Y saltar de estilo profesional a estilo estudiante es saltar del técnico al creativo. Si tú sigues tomando clases grupales, sigues tomando clases nivel estudiante. Es así de fácil. Si la clase te invita a que tú hagas proyectos personales, como por ejemplo, ¿no? Como un masterclass que digas, bueno, yo voy a tomar la clase con un escritor, pero al final de la clase me va a pedir que escriba mi propio libro y lo va a analizar y estudiar conmigo. Ah, bueno, entonces sí está funcionando esa clase, porque te está invitando a que hagas tu propio libro. Pero si tú tomas una clase de cómo filmar en noche y todos se van de noche y filman de noche y terminan con las mismas fotografías, pues no te sirvió de nada la clase. Ok, entonces estábamos hablando de la parte de lo que ocupamos de ver en un sistema educativo, poner un poquito más de atención en que los maestros, maestras, profesores que estén a cargo del instrumento de darte arte, estén poniéndote en reto tu creatividad. Y como mensaje importante, que el dibujo es la herramienta número uno de diseño. Si diseño está en tu posibilidad creativa, creo que dibujo va a ser una buena información. Si estás, obviamente, aburrido en ver todo lo que ya está hecho y quieres crear algo nuevo, dibujo es otra herramienta excelente para eso. O si te sientes con un intelecto que todavía no se ha tenido un reto lo suficientemente alto para todas las ideas que tienes, dibujo también va a poner eso en marcha. En lo personal, me considero como una persona que pude haber estudiado cualquier carrera y tal vez pude ser bueno en esas carreras, pero no tenía precisamente una pasión en ello. Y dibujo fue una de las formas en las que yo pude sacar provecho a mi inteligencia. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas tienen que ser como yo, pero en mi caso, dibujo fue lo único que pudo satisfacer que mi inteligencia se sintiera retada. Y al mismo tiempo mi imaginación tuviera un lugar donde expandirse. Que eso es, digamos que la inteligencia es las patas del cerebro, pero la imaginación es el cerebro divirtiéndose. Y ahí es donde yo creo que dibujo hace maravillas para divertir el cerebro. Más que cualquier película, más que cualquier juego, ¿no? Porque estás tú contra el dibujo tratando de sacar tu creatividad adelante. Y no se convierte nada más en algo como una idea abstracta, sino ya lo estás bajando en algo físico, algo que puedes ver, algo que puedes sentir, algo que puedes emocionarte al concluirlo. Y la otra es eso, ¿no? Que dibujo no se trata de resultados finales, sino también se va a tratar de que disfrutes el proceso. Es muy, muy, muy enfocado al proceso. Si eres una persona que te encanta el rollo de procesos, de seguir intentándole y marchar y hacer y quitar y poner y seguir cambiando, dibujo es bueno para eso. Si tú estás súper enfocado en resultados, tal vez dibujo no es tan bueno en eso porque dibujo es mucho proceso. A mí lo que me gusta del dibujo, y también puedo decir que todo lo que es creativo de por sí, hasta ¿se llama esto? Escritura, cosas así, Ajá. es que es muy íntimo. O sea, si te das la oportunidad, también es hasta muy terapéutico. O sea, cuando te sueltas y haces, o sea, te dejas fluir,
Aunque quizás no salgan cosas así como que, oh, qué obra de arte, porque quizás no tienes la técnica necesaria, como que descubres cosas tuyas, o sea, ves lo que sale y empiezas a reconocer cosas de tu propia vida en el dibujo. Entonces eso es algo que se me hace muy interesante. Sí, pienso que otras áreas de la vida no nos da esas oportunidades. Sí, sí, tienes totalmente razón. Usualmente para estar en un lugar íntimo contigo mismo, eh, antes lo suplíamos como la lectura o tal vez el esparcirte y viajar, ¿no? Pero creo que el dibujo te lleva a viajar, te lleva a tener esa experiencia de lectura, que es ir a otros mundos o a ir a otros lugares. Y también se convierte en un lugar donde te empiezas a conocer más a ti mismo. Creo que eso también te hace dibujo. Sí, Entonces, desde ese punto de vista, dibujo también se me hace terapéutico para aquellos que están buscando un formato de hacer chill en su vida y o relajarse en español, creo que sería lo mismo. Este, pero realmente dibujo es una herramienta que yo creo o siento que en el pasado lo usaban en su mayoría muchas personas porque era un medio de comunicación. O sea, tú veías que hacían ahí sus megatrabajos de acuarela en la época victoriana, o hacían sus mega murales en las épocas griegas o romanas o en civilizaciones todavía mucho más antiguas, ¿no? Como mayas o egipcias u otro tipo de culturas, ¿no? O en sus bordados con los celtas y los vikingos, o en prácticamente en sus tapices de papel que hacían los orientales, como los chinos, los coreanos o los japoneses, ¿no? Entonces, creo que dibujo se ha convertido en un proceso de expresión humana muy único y, como tú dices, muy íntimo. Y desde ahí tenemos muchas cosas aún que investigar, porque nuestra civilización sigue cambiando, aunque nuestras historias se están repitiendo mucho. Creo que ya estamos con una civilización que se está empezando a aburrir de lo mismo y queremos que sea algo más actualizado, más a lo que estamos viviendo hoy en día y hacia dónde vamos, ¿no? eso sí. Y ahí es donde creo que hay todavía mucho que decir, hay todavía muchas cosas que hacer. También hay mucha historia que no reconocemos todavía y eso también es otra forma de crecer, reconocer historia de la que no se ha hablado. Y, y dibujo viene siendo una invitación perfecta para iniciar esa conversación. Y que va a ser algo que va a quedar como, digamos que el arte es súper tuyo o súper personal cuando estás haciéndolo y al momento de que lo entregas o lo haces público, deja de ser tuyo en gran parte y se convierte en el proceso de las demás personas y qué quieren hacer con eso, ¿no? Y ahí es donde tu personalidad y la personalidad de otra persona y la personalidad de otra persona se va sumando y se va creando otra cadena nueva. Pero si el dibujo sigue siendo el mismo, los temas siguen siendo los mismos, las conversaciones no van a cambiar. Eso es verdad. No, igual, yo considero que lamentablemente ya no solamente el dibujo, sino cualquier cosa artística ya perdió su esencia. O sea, como que ya las personas no intentan expresarse a través de eso, sino que ya lo ven simplemente como un medio más para ganar dinero. Y Sí, sí. eso Lo ya, globalizamos y al momento de globalizarlo lo queremos empacar para que todo el mundo le guste, ¿no? Y que todo sí, el mundo le guste lo hace general. Y ahí volvemos al mundo de la clase, ¿no? Cuando las cosas son generales, no son buenas. eso sí estoy muy de acuerdo con eso. Pero creo que a veces hay que pasar por eso y como dijimos, ¿no? Y ya si quieres evolucionar de lo general, ya quieres destacar más allá de lo general, de ser más tú mismo, entonces necesitas buscar algo más personal. Y ahí es donde, nuevamente, ¿no? Respondiendo a la duda que tenemos muchos, ¿no? Es suficiente haber tomado una clase en una universidad, tomar unos cursos en línea y después quedarte en tu casa encerrado hasta que te salga. No, no es suficiente. Entiendo que lo hacemos porque yo también lo hice, yo también me encerré y dije, hasta que no me salga, no salgo de esta computadora o de este escritorio o de esta hoja en blanco o de este canvas en blanco, pero no es suficiente, créanme, tienes que salir, tienes que compartir, tienes que buscar feedback y tienes que buscar alguien que te oriente
hacia qué nuevas cosas puedes hacer, porque si no te vas a quedar varado en esa persona cuando salió de la universidad o esa persona cuando salió del mejor dibujo que hizo en su vida y ya no lo va a poder repetir o mejorar. Entonces sí creo que es importante ir buscando nuevos caminos por tu propia salud mental, porque tampoco no puedes estar encerrado todo el tiempo. Digo, la temática de lo que estés haciendo va a depender mucho de las cosas que vives. Y si lo único que vives es ver cosas en internet, que no es lo mismo que vivirlas. Claro. Es parte, pero no es lo mismo. Y ver cosas que los demás hacen, que es parte de una experiencia, pero no es lo mismo, insisto. Vivirlas significa que tus emociones, tus sensaciones y tu intimidad están en interacción con eso. Si tú sientes que eso está pasando mientras estás en internet, pues felicidades, ¿no? Ya rebasaste la cuarta barrera. Pero si no sientes que eso sucede, no. Entonces tienes que salir al mundo y experimentar. También. Entonces yo digo que hay maneras de que podamos vivir cosas parecidas en internet, porque sí las entiendo. Y entiendo que no tenemos que estar pensando así de, el internet es malo. No, es muy buena herramienta. Es la mejor herramienta que un artista puede recibir porque literalmente tenemos toda la información que queremos, pero una cosa es información y otra cosa es experiencia y no tenemos que confundir esas dos cosas. No, pues yo siento que mis dudas y mis preguntas fueron respondidas. Pues súper bien. Antonio, algo que nos quieras compartir de aquí en el podcast de cómo te gustaría a ti aplicar lo que tú tienes sobre lo que hablamos y algún consejo que nos quieras dar. Un consejo que pueda dar. Que vayan paso a paso. O sea, que no intenten, como dijiste, o sea, que no intenten saltar a lo difícil sin primero haber pasado por lo fácil. O sea, que no cometan, por ejemplo, lo que yo hice, que yo fui directo con la anatomía, cuando es algo extremadamente complejo. Que al principio lo simple se ve aburrido, pero es necesario. O sea, se necesitan ir formando estos fundamentos para llegar a algo más complicado que... O sea, sé que muchos quieren saltar a eso porque se sienten que, como dijiste, o sea, que es un desafío para su creatividad. Pero también es necesario seguir esos pasos para poder llegar a eso, para cuando te reten la creatividad, si tengas las herramientas para responder a ese desafío. Por supuesto. Pues súper importante, Antonio, lo que dices, porque sí, muchos tratamos de buscar shortcuts. Y desgraciadamente arte no tiene shortcuts. Hay formas más fáciles, pero no hay shortcuts, o no hay atajos. Lamentablemente. Pues muchísimas gracias, Antonio, por el tiempo que nos diste para estar aquí en el podcast de No Pares el Arte. Y esperemos para la próxima cápsula de mitos y leyendas de dibujo tengamos nuevas preguntas y temas que responder para todos. Gracias. Pues nuevamente un saludo para todos. Por favor, nuevamente les recomiendo, no palen el arte, sigan adelante con su creatividad y hay muchas más cosas que descubrir de ustedes mismos más que de los demás. Nos vemos en la próxima cápsula y hasta luego. Bye bye. Bye.